Ya, esta es la ayudantía 7, son 4 preguntas, principalmente Riemann, teorema fundamental del cálculo y un poco de particiones. O sea, como un poco de entender cómo funciona la primera parte de Riemann. Voy a hacer después en la pregunta 3 como un spoiler a la segunda parte y ya después un poco de teorema fundamental del cálculo. El profesor me dijo que ya habían estado viendo primitivas, entonces más o menos deberían como entender eso, pero me voy a adelantar una parte que igual lo van a ver más adelante y ahí les va a calzar más, que es como se junta con lo de teorema fundamental del cálculo. Ya, entonces va a ser un poco eso, que no es cierto. Ya, entonces la pregunta uno nos dicen, considere la función f de x perteneciente al intervalo entre 1 y 5 hacia los reales definida por 1 partido en x. Calcule la suma superior e inferior para las particiones 1 medio y la partición 1. Entonces, tenemos la función 1 partido en x. Y si yo grafico esto, voy a graficarla en el dominio que nos dicen, o sea, entre 1 y 5. O sea, no voy a graficar toda la parte negativa de esta función. Esto viene así, más o menos. Perdón. Como es 1 partido en x. Ahí. Parte desde el menos infinito, o sea, desde el infinito positivo, cuando está casi en el cero, o sea, 1 partido en cero, no lo incluye, por eso parte del 1, pero viene como desde el menos infinito y después cuando tengo el 1 partido en infinito, se me va a cero. Me quedó feo esta parte acá, pero más o menos esa es la lógica. Y nos dicen que esto está entre 1, aquí, 1, 1 y 5. Aquí tengo 5 y aquí tengo un quinto. Entonces van y nos dicen, calcule la suma superior y la suma inferior para las particiones 1 medio y para las particiones 1. Cuando tengo la partición 1 medio, significa que yo me voy moviendo de a 1 medio a como de 1 medio en 1 medio. Entonces, y color oscuro, es más claro. Yo tengo que, como, a ver, esto como lo voy a explicar antes de empezar a desarrollar. Las sumas superiores, tengo, hago como rectángulos en estos periodos que, o sea, en estos rangos que nos piden. Y voy calculando esto sería una suma superior porque estoy eligiendo el punto más alto del rectángulo. Y tengo que ir calculando estos rectángulos en estos tramos de 1 medio que le estoy diciendo hasta llegar al 5. O sea, si es que esto yo le hago zoom, perdón, voy a tener algo así. Tengo el 1, tengo el 5, este con morado, y tengo la función que viene bajando así. Imagínense que esto está curvo y como mejor hecho, pero más o menos se entiende como lo que quiero explicar. Parto del 1, ir aquí. Aquí tengo el 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Entonces, yo voy a calcular la suma de todos estos rectángulos, entre el 1 y el 1,5. Después, aquí, entre el 1,5 y el 2. Se supone que estos son la misma distancia, o sea, estos acá son 0,5 y estos acá también son 0,5. Claramente me quedó uno más grande que el otro y ahora se me va a marcar más y después se me van a achicar de nuevo, pero porque los dibujé mal, ¿no? Pero, como, supone que esto miden cada uno lo mismo, que es 0,5. Entonces,
Yo tengo que sumar después todos estos rectángulos y esto sería una suma superior. Entonces, voy a primero hacer la suma superior, intentar analizarla. O sea, esto es la suma superior para un medio. Vamos a intentar analizarla y después vamos a resolver para la suma inferior. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta de esta función? De que el lado izquierdo de la función, o sea, la parte como más alta de la función, es la que me define, o sea, cuando tengo una suma superior, ese es como el punto que me lo define. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo la sumatoria, voy a hacer un poquito de zoom, perdón. Tengo la sumatoria de todas estas bases multiplicadas por como el x de arriba. Entonces, voy a escribirlo como un poco más genérico, entonces tengo x de t menos 1, o sea, perdón, tengo x de t menos x de t menos 1, o sea, tengo aquí el t, aquí tengo el punto anterior, acá tengo el t, acá tengo el anterior, o sea, lo estoy haciendo con t, pero podría hacerlo como x sub x, ¿no? O sea, como eso da lo mismo, lo que quiero explicar es de que es como con el punto anterior, entonces, con el punto de la partición anterior. Entonces, eso me va a dar mi base, o sea, el 1,5 menos el 1, el 2 menos el 1,5, el 2,5 menos el 2, que todo me va a dar la partición de un medio, porque eso es como lo que estoy calculando. ¿Y por qué lo voy a multiplicar? Lo tengo que multiplicar por la altura, porque tengo que calcular las áreas de estos rectángulos, y es base por altura. Pero ¿cuánto es la altura? Como estamos haciendo una suma superior, la función es decreciente, el punto más alto en la función va a estar no está en el 1,5, va a estar en el 1, o sea, en el x menos 1, o sea, en el x de t menos 1. Entonces, evalúo ese punto en la función, x de t menos 1, y lo multiplico, porque eso me va a determinar la altura. Y tengo que sumar todos estos puntos, digo la sumatoria como para escribirlo como genérico, o sea, después esto va a ir iterando en cada t. Entonces, con t perteneciente entre 1 y 5. Entonces, yo voy a calcular todos estos puntos, o sea, es como con t como de la partición, o sea, la partición de un medio. Entonces, yo voy calculando toda esta sumatoria, o sea, voy a calcular todos estos puntos y de esa manera voy a tener la suma de todos estos rectángulos. ¿Hasta ahí se entiende lo que estamos intentando hacer? No, creo que tal vez me pude haber dado muchas vueltas y en volar enredé un poco más, pero pues básicamente estamos calculando rectángulos. Entonces necesitamos la base, que va a ser el tamaño de esta partición, por la altura, que va a ser el punto evaluado en la función. Entonces hago, ya. Y esto yo lo puedo escribir como delta x. Entonces hago delta x por f de x, que es base por altura. Ya. Entonces, eh, nuestro delta x es el porte de la partición. Entonces, vamos a tener, a ver, voy a escribir primero el delta x, que va a ser igual a un medio, porque nos dicen que la partición es de un medio, por f de x, evaluado en ese punto, y es en el primero de los puntos. Entonces, si calculamos esto, nos va a dar un medio, como el un medio puede salir de la sumatoria, por todos los, eh, o sea, por todas las funciones evaluadas en el punto anterior. Entonces, me va a dar 1, o sea, f de 1 partido en 1, más 1 partido en 1,5, más 1 partido en 2, más 1 partido en 2,5, y así hasta el anterior, que va a ser hasta 4,5.
Entonces, esto va a ser multiplicado por 1 partido en 1, más 1 partido en 1,5, más 1 partido en 2. Esto suspensivo, más 1 partido en 4,5, que es al final toda la suma de la función en la que está como nuestra, o sea, lo que estoy haciendo la sumatoria. Entonces, ya, bueno, sumo todo esto y me va a dar un medio por 1 más 3 medios más un medio más 5 medios más un tercio más 7 medios más un cuarto más 9 medios. Ahí está. Bueno, y si sumamos todo esto, nos va a dar 1, esto es más 2, sumo estas dos de acá, me da 12 más 6. Esto es lo mismo que 2 sextos. Bueno, ya, después lo sumo, esto es lo mismo. Entonces, me equivoqué. Acá, perdón. No, cuando digo todo esto me equivoqué, son dos, no, no, perdón. Esto es que es 1 partido en. No, sí, pues. En 9 partido en 2, estos son novenos. Perdón, me equivoqué en todos estos de acá. Ahora voy a hacerlos de nuevo. O sea, no sé si en todos, pero en algunos me equivoqué. Esto es 3 medios. Esto va a ser 4 medios, 5 medios, 6 medios, 7 medios, 8 medios y 9 medios. Ya, lo hice como el cálculo fácil, ¿no? Entonces, tengo que sumar todo esto. Tengo 7, 12, 18, 25, 33, 42 medios. Disculpa, no debería ser decreciente. ¿Cómo? No debería ser decreciente como uno partido aquí. Sí, Es que como que te van aumentando los números. claro, sí, toda la razón. Eh, pero 1 partido en x, si es que el x es 1, va a dar 1. Si es que el x es 1,5, entonces el 1,5 es 3 medios. Es 2 tercios acá. Lo escribí al revés. Los 2 cuartos, ahora sí. Quinto, sexto, séptimo, octavo, los novenos. Toda la razón, gracias. Sí, pues porque lo estaba dando vuelta al revés. Ya, pues. Y bueno, empiezo a sumar todas estas cuestiones. Me queda uno, o sea, bueno, ya, se me va a simplificar. No puedo simplificar eso. Voy a sumar estos dos. Esto me queda 4 8 sextos. Ya no tengo ninguno más que pueda sumar aparte. Esto lo voy a escribir como 4 tercios. Después, ¿qué otra cuestión puedo sumar fácil? En el 9. Esto sería 14 novenos. Y creo que después tengo que ya empezar a multiplicar. Ya, y más 6 octavos, más uno y más 2 quintos.
más 2 quintos, más 2 séptimos. Espérame que se salió. Ya, y no, y voy a tener que multiplicar. 9 por 8 por 7 por 5. Y aquí tengo 14 por 8 por 7 por 5, más 6 por 9 por 7 por 5, más 2 por 9 8 7, más 9 8 5. Pura multiplicación. Aquí factoricé que los dos tienen un 2. Qué grande esta cuestión. No sé si puedo simplificar algo. Ya, pero esto me da 3 7 6 9 partido en 1 2 6 0. Que alrededor de 2,99. 2,99. Y eso tengo que multiplicarlo por el 1 medio que tenía antes, que era el que estaba aquí afuera, que es la partición. Entonces, me queda, bueno, esto dividido en 2, de nuevo aproximado, 1,495. Ya, pues esto sería la suma para la partición de 1 medio. Entonces, ahora con 1 me va a quedar mucho más corta, entonces digo la sumatoria de 1 partido en x, sumatoria, bueno, ahora me queda por 1, por f de x sub t menos 1. Entonces me queda 1 partido en 1 más 1 partido en 2 más 1 partido en 3 más 1 partido en 4. Me queda 25 doceavos. Al final ya el 1 va a seguir sumándolo al final, entonces hago el mínimo como múltiplo acá, que es 12, me queda 6, 4, 3, 10, 13 y más después el 12, 25. Entonces, y el 25 doceavo es 2,8, o sea, 2,08. Es un poquitito más grande que 2 y acá el otro nos está dando 1,40 y tanto. Entonces, ¿por qué pasa una cosa versus la otra? ¿Por qué el otro, o sea, mientras más grande la partición, más grande es el número? Porque como es suma superior, si es que yo hago un rango más grande, o sea, al final estoy haciendo, voy a escribirlo con este verde. Esperemos un poco. Aquí está llegando. Si es que yo lo hago con esta partición, entre 1 y 2, estoy considerando todo esto. Entonces se me agrega todo este rectángulo acá. Después, cuando lo hago entre 2 y 3, perdón, así, entre 2 y 3, me agrega todo este rectángulo acá. Entonces, se me están agregando rectángulos y por lo tanto es menos preciso. Mientras más chica la partición, más preciso es el número.
Entonces, bueno, esto para la suma superior. Para la suma inferior, tenemos que hacer lo mismo, pero en vez de considerar el, el, el xt menos 1, consideramos el xt. Entonces, hacemos la sumatoria, un medio por f de xt. Entonces, si es que yo lo veo en el dibujo, entonces con este azul, cuando hago la suma inferior, estoy calculando aquí. Como el xt es el que toca aquí abajito. Entonces, todo este triángulo de acá arriba no lo estoy considerando. Después, la función aquí. Pues la función acá. Pues la función aquí. Ahí. Y después, bueno, cuando calculemos la superior, o sea, con la partición más grande, va a ser acá. Entonces, todo este cuadradito acá lo pierdo. Yo estoy haciendo los dibujos para después. Perdón, aquí la última. De acá atrás. Para después no volver como al dibujo. Todo esto lo pierdo. Entonces, nos va a dar más chico el número. O sea, cuando estoy haciendo una superior nos da más grande y cuando estoy haciendo una inferior nos da más chico. Para el mismo porte de la partición. O sea, como variando la partición dependiendo de la suma. Entonces, si que calculamos esto para t, nos va a dar que tenemos que considerar la del otro. Entonces, cuando estamos entre 1 y 1,5, consideramos el 1,5. Entonces, vamos a partir del 1,5 hasta el 5. Entonces, voy a tener un medio por 1 partido en, voy a escribir el tiro, 2 tercios, 2 cuartos, 2 quintos, 2 sextos, 2 séptimos, 2 octavos, 2 novenos, que esto era como habíamos terminado antes, que era el 4,5, pero ahora, como estamos en inferior, tenemos también el 2 décimos. Entonces, esto nos da 3601 dividido en 160, que es más o menos 2,8, 5. Y antes nos dio 2,99, perdón, aquí nos daba 2,99, pero tenemos que dividirlo en 2. Se lo dividimos en 2 y nos da 1,428. Entonces, esto para un medio. Pues para la partición 1, hacemos 1, o sea, la sumatoria, 1 por 1 partido en, o sea, sumamos al final 1 por 1 partido en 2, más 1 partido en 3, más 1 partido en 4, más 1 partido en 5. Y acá se nos agrega el 5, que antes teníamos un 1, entonces mínimo común múltiplo ahora sube. Queda 12 por 5, 60. Y ya nos va a quedar 30, 20, 50, 70, perdón, me que no era, esto es 15, 65 más 12, 77. Ahí está. Entonces esto me queda 77 sesentavos,
que es más o menos 1,28, que nos da más chico que el de acá. O sea, como no era de esperar por el rectángulo que había mostrado antes. Entonces, ahora vamos a hacer, como, al final esto igual en el tiempo, o sea, dado si es que la función es muy complicada o si es que la partición es muy chica, se empieza a volver más complejo, entra Riemann como a solucionar este problema. Entonces, en la B, o sea, en la pregunta 2 nos dicen, considere la función x y nos piden calcular la suma superior y la suma inferior cuando hay una partición, 5 particiones, 10 particiones e infinitas particiones. Entonces, como ahí nos decían de que la partición era de un medio, entonces yo tenía que calcular cuántas particiones había. O sea, después voy y digo, listo, entre el 1 y el 5, ¿cuántas veces me caben particiones de un medio? Y entre el 1 y el 5, ¿cuántas particiones me caben de 1? Entonces, aquí nos dicen no, como no te voy a decir el porte de la partición, sino que cuántas particiones tienen que haber en cantidad. Entonces van y nos dicen de que hay una función que está entre 0 y 10, que es la función x, y nos piden calcular esta suma. Entonces, ya voy a hacer como el dibujo en chiquitito, tenemos la función x y tenemos que calcular las sumas superiores, perdón, tenemos que calcular las sumas superiores, como es creciente, la suma superior va a estar en el otro punto, o sea, esta es una suma inferior en el xt menos 1, y ahora, bueno, aquí voy a empezar a hacer como las sumas superiores, que serían así. Bueno, se entiende. Ya, pues, entonces, ¿qué nos dice Riemann? Riemann nos dice que el límite, cuando n tiende a la cantidad de particiones que vamos a hacer, entonces voy a decir eh, A, y después voy a decir A va a ser 1, o sea, como A va a ser 1, después 5, después 10 y después infinito. Entonces, como voy a ir cambiando, después voy a ir ajustando estos valores, pero lo quiero dejar como más o menos planteado. De la cantidad, o sea, de la suma, desde i igual 1, o sea, desde la primera partición, o sea, yo no puedo poner 0, porque no puedo tener 0 particiones. O sea, como lo más chico que puedo tener es una partición, de que es tener como todo el intervalo, hasta n, o sea, hasta el valor del límite, de lo que estábamos explicando antes, que va a ser la función evaluada, perdón, la función evaluada en el punto máximo que, o sea, en el punto mínimo que puede tener la función, o sea, en como el porte de la partición va a ser un delta, entonces, desde A, como lo más chico, si yo tengo una partición que va a ser desde este tramo, esto va a ser B, esto va a ser A, entonces mi delta va a ser B menos A, entonces, como que es el porte de mi partición. Voy a usar otra letra acá, voy a poner T, para no confundirla con ese A de ahí. A más I, que es el valor de mi sumatoria, por el delta, como que es como, o sea, por la partición al final, como el rango de la partición, partido en n, por, eh, perdón, aquí por la partición, y después esto está dentro de la función, y después de nuevo por la partición, por la partición. Entonces, las particiones, ¿cómo las calculo? Como el rango, o sea, el b menos a, dividido en la cantidad de particiones que tengo. Porque, o sea, ¿cuántas particiones voy a hacer? B en este caso va a ser 10, A va a ser 0, 10 menos 0,
partido en ¿cuántas particiones quiero hacer? Quiero hacer 5 particiones, entonces lo divido en 5. Y cada partición va a ser de 2. Si que quiero hacer una partición, esto lo divido en 1. Si quiero tener infinitas particiones, esto lo divido en infinito. Y cada partición va a tender a ser de 0. Por eso estoy haciendo un límite. ¿Hasta ahí se entiende? Más o menos. ¿Está perdido? ¿Se entiende cómo lo que queremos hacer? O sea, lo que vamos a hacer ahora, como en el ejercicio 1 no podemos estar haciendo después todo manual, tenemos que, como esta manera, como optimizarlo de una forma. Entonces lo vamos a meter en un límite y en una sumatoria. Entonces, las particiones, esto es como ya, no sé si lo vieron en clase, pero para que se lo aprendan, el tipo de cuestiones que uno se las termina como aprendiendo de memoria. Lo que va dentro de la función va a ser a, o sea, el límite, esto es entre a igual 0, b igual 10. O sea, creo que así va a ser más fácil. Entonces, cuando le digo la función pertenece entre 0 y 10, es que la función pertenece entre a igual 0, b igual 10. Y las particiones van a ser b menos a partido en n, la cantidad de particiones que quiero hacer. Y n va a ser la cantidad de particiones que me estén pidiendo. En este caso, me piden 1, 5, 10 e infinita. Entonces, calculamos el primero. Todo un poco de información. Entonces, calculamos la primera. Nos dicen, límite, cuando n tienda a 1, de la sumatoria de i igual 1 hasta n, de la función. O sea, y aquí tengo que poner mi función evaluada en a más i por la partición. Entonces, calculo todos los valores que me están pidiendo aquí. Entonces digo, límite cuando n tienda a 1 de la sumatoria de i igual 1 hasta n, eso lo sigo manteniendo porque sigue siendo un límite, y reemplazo esto en mi función. ¿Cuánto es mi función? Mi función es x. Entonces reemplazo el a más i por la partición en todos los lugares donde haya en x. Entonces me queda a más i por p, que todo esto es x, por p. Y reemplazo. ¿Cuánto vale p? P va a ser 10 menos 0 partido en 1. ¿Por qué? Porque p vale 10, a vale 0 y n vale 1. Tengo límite cuando n tiende a 1 de la sumatoria de i igual 1 hasta n, y reemplazo también en el a. Entonces tengo 0 más i por 10 por 10. Entonces, bueno, multiplico esto y me queda 100i. Entonces me queda límite, cuando n tiende a 1, de la sumatoria de i igual 1 de 0 más i de 100i. Y como i va de 1 hasta 1, o sea, aplico al final el límite, esto me queda 100. Y esto es mi suma superior. Si es que nosotros lo vemos, lo intentamos ver en un gráfico, tengo esta recta así, del 0, el 10, y como estoy diciendo una partición, me queda así, me queda 10 por 10. ¿No? La suma superior es de, estoy calculando al final esto, base 10, altura 10, me queda el 100.
Así que ahora lo calculo con partición 5. Vuelvo a calcular el mismo límite, cuando n tiende a 5, de la sumatoria de i igual 1 hasta n, de la misma función. O sea, reemplazo, tiro, entonces digo f de a más i por p. Pero p ahora va a ser 10 menos 0 partido en 5, que es el valor de n. Entonces, yo esto lo puedo escribir así, como 10 menos 5 partido en n, y después reemplazarlo en el límite o reemplazarlo al tiro. Después en el ejercicio 3, nosotros tenemos la función ya hecha y tenemos que ordenarlo y determinar la función y determinar el a y el b. Entonces, como es para que sepan que nos los pueden entregar ya de una o nos los pueden entregar con n. En general nos los entregan como n. Entonces lo voy a dejar como n ahora. Entonces la partición va a ser igual a 10 partido en n. Y nos queda límite, cuando n tiende a 5, de la sumatoria de igual 1 hasta n, de f de, o sea, bueno, lo voy a reemplazar al tiro porque es x. Entonces nos queda 0 más i por 10 partido en n por 10 partido en n. Así que yo reemplazo ahora esto, nos va a quedar, el n lo puedo sacar de la sumatoria porque no depende de i, entonces me queda límite cuando n tiende a 5 de 100 partido en n cuadrado, sumatoria de i igual 1 hasta n de i. Y esto me va a quedar me queda n por n más 1 partido en 2, que es la forma de escribir la sumatoria de i cuando el n es distinto de 1, o sea, al final porque de 1 hasta 1 me queda 1. Que puedo aplicar la misma, pero al final es lo mismo. Entonces, con esto me queda límite, cuando n tiende a 5, de 50 partido en n cuadrado por n más 1. Entonces se me simplifica la n con el n cuadrado y reemplazo el 5. Y me queda 50 partido en 5 por 6, que esto es 60. Entonces, pasé de tener, voy a volver aquí al rectángulo que tenía hecho, creo que borré, aquí. Pasé de tener, con partición 1, tenía esto, 50. Con partición 2, o sea, con partición 5, perdón, me quedan 5 particiones. Tengo 1, 2, 3, me equivoco. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahí tengo mis 5 particiones. Entonces, pasé a tener esta como escalerita que claramente cada vez estoy siendo más preciso porque toda esta parte de acá que antes la estaba considerando, ahora no la estoy considerando. Entonces, y pasé de tener un área 60. Nosotros tenemos que llegar a calcular el área como de ese triángulo, que nosotros sabemos de que es base por altura dividido en 2, o sea, nos tiene que dar 50. Entonces, pasamos de 100, ahora estamos en 60, entonces nos estamos acercando, da poquitito, pero nos estamos acercando. Entonces, ahora nos dicen, calcule lo mismo, pero con partición 10. Entonces, ahora lo voy a hacer más rápido, voy a llegar y reemplazar como en lo último, que es
esta parte de acá. Lo único que nos va a cambiar va a ser el valor del n. Entonces, va a tener límite cuando n tiende a 10 de 100 partido en n cuadrado por la sumatoria de igual 1 hasta n de i. Pero nosotros sabíamos que esto es por n más 1 partido en 2. Entonces ahora solo voy a ir cambiando el límite a lo que me está atendiendo esto y después me va a ir dando el valor al tiro. Entonces esto me va a quedar 50 por n más 1 partido en n, porque el 2 se me va y este n se simplifica con ese n de ahí. Como ahora n tiende a 10, me va a quedar que esto es 55. El 50 partido en 10 me queda 5, y aquí me queda 5 por 11, 55. O sea, me estoy volviendo más preciso, que pasé de 60 a 55. Y en el último, nos piden cuando hay infinitas particiones. Entonces, es el límite cuando n tiende a infinito. Y voy a reemplazar en esta misma función. Entonces tengo 50 por n más 1 partido en n. Si yo reemplazo el infinito, me queda infinito partido en infinito. Entonces, L'Hopital. Puedo también simplificarlas, pero aplico L'Hopital y, bueno, pero ni siquiera es necesario. Voy y lo multiplico, esto y me queda 50n más 50, y todo esto partido en n. Las separo, me queda partido en n, partido en n. Aquí, límite cuando n tiende a infinito. Se me simplifican estas dos, y cuando esto tiende a infinito, todo esto se me va a hacer 0. Y me queda 50. Entonces, pude calcular el área de este triángulo usando solo sumatoria y límite. Y sin tener que calcular como base por altura dividido en 2, sabiendo que es un triángulo. Entonces, esto funciona para cualquier función. ¿Se entendió la pregunta 2? Sí, no. ¿Aló? ¿Me siguen escuchando? Ah, ya. Ya, bacán. Aquí puse, bueno, mal era calcular las sumas de Riemann, no era suma superior o suma inferior. Que la función no distingue como el punto de ahora o el punto anterior. Deme un segundo. Y ahora sí. Están llamando por teléfono. O sea, están tocando el timbre. Ya, bueno, pregunta 3. Pregunta 3. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No he preguntado si es que hayan preguntas, en verdad. ¿Están entendiendo? No es tan complicado, esto es sumatorias y límites, que lo hemos visto harto. O sea, sumatorias lo deberían haber visto harto en álgebra intro al cálculo, y límites lo hemos visto harto, y como ya pueden L'Hopital, cuando la función se vuelve muy complicada van y usan L'Hopital, y no se complican, van, derivan arriba y abajo, y con eso calculan los resultados, y se vuelve más fácil. Y después se va a volver más fácil todavía cuando tengan que calcular, cuando tengan integrales. Que, nos entregan la sumatoria y tenemos que escribirla
como integral. Entonces, y después, bueno, ahí si quieren calcularla, bacán. Entonces, les voy a explicar una cuestión, o sea, les voy a escribir como la fórmula. Ustedes tienen ahora esto, límite, cuando n tiende a infinito, o sea, sí, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de igual 1 hasta n, de la función evaluado en a, más i por b menos a, partido en n, por b menos a, partido en n. ¿Cierto? O sea, hasta ahora ustedes tienen este límite. Claramente esto después lo pueden escribir de otra forma, o sea, claramente esto es más complicado porque es un límite, es una sumatoria, tienen que escribir fracciones, tienen que reemplazar en la función, etcétera, etcétera. Y después esto va a terminar siendo la integral, ahí está, la integral desde hasta b de la función evaluada en x por el integral de x. O sea, todo esto es lo mismo. Todo este límite de la sumatoria de la función por partición eventualmente va a terminar formando esta integral. Y viceversa. Entonces, ustedes tienen el integral y pueden calcular el límite. Entonces, el b y el b son los mismos, que en este caso es el rango que nos daban. O sea, en los ejercicios de arriba eran los rangos que nos daban. El a es de donde partía. El f es la función que nos daban. Como ahora nos entregan la sumatoria, o sea, el límite de la sumatoria, y nos piden entregar la integral. Y nos dicen, listo, este límite de esta sumatoria, ¿cómo lo puedo escribir como una integral? Porque al final calcular la integral es mucho más fácil, mucho más rápido que calcular el límite de la sumatoria. No, no sé hasta dónde han visto integrales, pero la integral es literal la antiderivada, o sea, es lo opuesto a la derivada. Cuando ustedes tomaban el exponente y lo tiraban para abajo, cuando derivaban, o sea, tenían una función, tomaban el exponente y ponían el exponente abajo y le restaban 1, acá es al revés. Toman el valor que está al lado, lo suben y, y abajo quedan dividiendo por el valor menos 1. O sea, esto lo voy a escribir aquí como por si no se me entendió. Tienen x elevado a n, y eso lo derivaban, les da n por x elevado a n menos 1. Si es que ahora ustedes tienen x elevado a n y lo integran, van a tener x elevado a n más 1 partido en n más 1. Que es lo opuesto, o sea, si es que piensan en cómo pasó de aquí para acá, como el x elevado a n más 1, lo boto, me queda n más 1 por x elevado a n más 1 menos 1, entonces los 1 se me van, y después el n más 1 se me simplifica con el n más 1 de abajo, y vuelvo a tener el x elevado a n. Acá es lo mismo, si es que yo tomo esto y lo quiero integrar, tengo que sumarle 1 y dividirlo en n más 1. Acá mi n es n menos 1, entonces me queda n menos 1 más 1, n, se me simplifica con el n, y paso a tenerlo de acá. Bueno, eso igual es lo mismo que derivar, puro ejercicio, pura práctica, y pues se lo van a terminar sabiendo al revés y al derecho. Entonces nosotros queremos pasar de este límite de la sumatoria a la integral. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos entregan dos ejercicios, nos dicen límite, cuando x tiende a infinito, de la sumatoria. Bueno, acá yo uso i, cuando estaba haciendo el enunciado lo hice con k, pero al final da lo mismo. Es como el valor que va iterando. De n, y aquí k igual 1, d.
6 raíz de 3n partido en 3 elevado a, o sea, 3n cuadrado más k cuadrado. Entonces, acá si es que pudieran poner los micrófonos como, porque quiero que vayan participando. ¿Qué significa f evaluado en a más y b menos a partido en n? O si me lo quieren poner por el chat, pero ¿qué significa como esa expresión? ¿Cuáles son las principales propiedades de la integral? ¿Cómo cuáles son las principales propiedades? O sea, te permite calcular áreas curvas, te permite calcular volúmenes después. Es una forma de calcular. O sea, si es que tú tenías un triángulo y querías calcular el área, si pase por altura. Ya, pero si tenías un arco. Eh, Al final, es el mismo principio de sumas de Riemann, tener esto así. O sea, ya, donde tú tenías esta función. O ahí. Y te pregunto cuánto es el área de aquí hasta acá. Voy a intentar pintarlo lo más parejo posible, pero como todo esto acá, todo esto acá. Te pregunto cuánto es esa área. Ya, sí, podéis separarlo, pero son curvas. O sea, así que imagínate que esto es x por seno, que la función va siendo como así, como creciendo sinusoidalmente. Y te pregunto cuánto es el área de esa área, o sea, de esa parte. Y ya, esto como en un principio. Y después quiero calcular el volumen de esto porque quiero hacer un jarrón que sea así. Espera, déjame intentar hacerlo lo más simétrico posible. Ya, imagínate que está como bonito hecho, ¿cachai? Y esto es un volumen. Que también lo puedo calcular porque calculo el de esto y después lo hago como respecto a este eje. Entonces, ¿cuánto es el área de esta parte de acá? ¿O cuánto es el volumen de esto? Como para eso sirven integrales. Entonces, al final lo que hace esto, voy a hacer un zoom voy a intentar dibujar un zoom. Voy a hacer este rectángulo de aquí. Lo que estoy haciendo es, eh, tengo la base ahí, esto es una como guatita, tengo eso ahí. Lo que estoy haciendo es calcular rectangulitos infinitesimamente chiquititos. Esto imagínate que está con un zoom onda gigante, gigante, gigante. Acá está el, no sé, 3,1 y aquí está el 3,10 periódico 1. O sea, como quiero explicar de que esto es infinitamente pegado. Voy a estar calculando estos rectángulos así. Entonces, no sé si es que me explico lo que quiero mostrar. Estos son rectángulos, en verdad, pegadísimos, donde como la partición de esto de aquí tiende a cero. O sea, es un punto, literal. Estoy haciendo puros puntos y tengo una línea para arriba, otra línea para arriba, una línea para arriba. Pero como tengo infinitos puntos, puedo calcular el límite. O sea, al final surge de este límite de acá, pues cuando tengo infinitos puntos entre este rango. No sé, Benjamín, si es que ahí como entiendo un poco lo que buscan hacer. ¿Todos entendieron? ¿Alguien quedó con alguna duda como de para qué se usan, cómo se usan las integrales? Bueno, después igual van a haber ejercicios más aplicados, como ahora están recién partiendo, entonces como
poco más teórico, pero básicamente surge como para eso, para calcular áreas de funciones como más difíciles de calcular. Bueno, después pueden hacer optimización con estas áreas, o sea, el mismo ejercicio de las piscinas, pero la forma de las piscinas no son redondas, sino que el área está determinada por una función. Entonces, pero bueno, eso es como otro tipo de cuestiones. Después eso lo ven harto también en cálculo 2, cuando ahí empiezan a ver como integrales múltiples, pero da lo mismo, un pasito a la vez. No tenemos, ya esto, voy a volver al zoom de antes. Nosotros tenemos esta función y queremos saber cuánto es el área. No está, ¿se puede optimizar una integral? Es que la integral tenéis que pensar que es como, es un área. O sea, ¿se puede optimizar un área? Es que el área es un dato. ¿Tú qué es lo que podías hacer? Tú podías tener un problema donde necesité usar integrales que lo optimice. Es lo mismo que derivada. ¿Se puede optimizar una derivada? Propiamente tal no, pero la derivada te entrega un valor. Entonces, ¿qué es lo que así? Expresáis una función en función de derivadas, o sea, en función de integrales. Por ejemplo, el mismo ejercicio de las piscinas, ¿vale? Que tenían una piscina acá y una piscina acá. Tenían esa diagonal de acá. Yo puedo escribir este círculo, en vez de escribir pi r cuadrado, puedo definir que esta piscina va entre 0 y r, ¿vale? Entonces necesito calcular esta área. Entonces digo, listo, integral entre 0 y r, que es el rango de mi radio, de la función. ¿Cuál es la función de un círculo? Es x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. O sea, esta es la función. Entonces yo la escribo en función de y. Digo, y va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más r cuadrado. Pero esto solo me va a dar la parte positiva, o sea, el área de arriba. Entonces la multiplico por 2. Entonces, aquí escribo 2 por, abre paréntesis, y de y. O sea, todo esto depende, no sé, todo esto depende de x. Entonces, y de x por dx. Entonces, aquí tengo expresada un área de un círculo, no sé, R1, en función de una integral. Entonces, después de esto, voy y le sumo la integral de lo mismo, o sea, 2y de x, pero en vez de ser hasta R1 es hasta R2, y en vez de ser de 0, parte de R1. O sea, como cuando termine, miento, 2R1, cuando termine el otro círculo. No sé si me entiendes. Y el R2 no va a ser R2, que va a ser A, que era el lado de, o sea, hasta 2A, que era el lado del cuadrado. Claramente es complicarse un poco más de la vida y después esto igual lo podéis hacer porque tú podéis derivar una integral. Y eso es lo que se hace en teorema fundamental del cálculo. O sea, tú derivas una integral que al final no hay nada. No sé si me entiendo. O sea, no sé si me explico. Van a ver más adelante, no se compliquen con esto ahora. Sepan de que se puede hacer, pero esto ya es aplicación en su máxima expresión. Entonces, primero entiendan un poco la base antes de empezar a resolver problemas con integrales. ¿Se puede? Se puede. Sí. Donde acá están escritos, no sé si tal vez los límites están bien puestos, eh, teóricamente esto parte aquí, que no es, o sea,
parte como, tengo que hacerlo en función de la diagonal. No lo tengo que hacer en función del radio, porque el círculo puede estar tocando acá arriba y están en distintos puntos. O sea, entonces, o sea, los límites estaban mal puestos, hay que meterle cabeza en el cómo ponerlo, pero yo te puedo decir, haz un círculo y haz una función que sea así. O sea, imagínate que es simétrica y que está haciendo, o ya, va a hacerlo como distinto, tenéis que hacer un círculo y tenéis que hacer un corazón. ¿Cachai? Y tenéis la diagonal, entonces es simétrico para los dos lados. O tenéis que hacer como, no sé, una cuestión así, como dos puntitas. Calculáis esto, eso y después lo multiplicáis por 2. Y después eso lo podéis calcular, lo podéis derivar. Entonces, como que así lo mismo que hicieron en la optimización. O sea, esto lo deriváis y lo igualáis a cero. Y te va a dar una función. Y esa función la evaluáis, calculáis los puntos máximos, mínimos, como una forma de expresar los distintos. Pero no lo que quiero, si es que, si es que alcanzamos, vamos a hacer unos de esos. O sea, no ahora, más como si alcanzamos en el semestre. Lo van a ver más en cálculo, no acá. Esto es más como la base. En sólidos de revolución, que eso lo van a ver después, eh, es como ya lo más aplicado de cálculo uno. Después, cuando tienen que hacer eso de empezar a optimizar integrales o optimizar problemas con integrales, lo ven más adelante. Lo ven en ecuaciones diferenciales, lo ven o sea, bueno, en optimización, probablemente tal, pero eso es más adelante, no se compliquen ahora. O sea, es problema de ustedes de un año más. Edo lo tiene el próximo semestre, pero en ese sentido es como la base de cómo empezar a hacer esto. Ya, me un poco con la pregunta. En hecho concreto, no la integral, pero el problema sí. ¿Voy a borrar? Ya. Entonces, a lo que quería que participaran algo. ¿Qué es lo que estoy haciendo con el S de A más I B menos A partido en N? O sea, voy como por partes. ¿Qué es toda esta expresión de acá? El A más I B menos A partido en N. ¿Qué es lo que, o no qué es la expresión? Porque eso es un valor. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso en la función? ¿En qué parte de la función lo voy a usar? Sí, o sea, es la altura. En hechos concretos no es la altura, es el X en el cual voy a calcular la altura. Entonces, no, es el X que voy a reemplazar en la curva. Pero en una función, si yo tengo esta función, por ejemplo, eh, 1 más X partido en X cuadrado más raíz de R. Te voy a reemplazar todo acá. O sea, todo esto acá, lo que está dentro de la función. Que esto es f de x. ¿Qué es lo que voy a hacer con el a más i de menos a partido en n? Lo voy a reemplazar en todas las x que tenga la función. ¿Cierto? O sea, en este caso voy y diría a más i b menos a partido en n. Y aquí tendría a más i b menos a partido en n al cuadrado. Porque este es mi nuevo x, en una entre comillas. O sea, efectivamente es un x. O sea, es como estoy evaluando en ese punto. Al final es un punto en el cual voy a evaluar. Entonces, tengo que tener claro de que aquí ya fue evaluado en la función.
Entonces, lo único que tengo que preocuparme es de dejar algo de este estilo. Un A y un B menos A que esté multiplicando a un I, o a un K en este caso. Entonces, aquí tengo que, y bueno, que esté el partido en N. Entonces tengo que intentar formar la partición que esté multiplicando al I y tener la partición acá afuera. Eso es lo que tengo que preocuparme, tengo que ir como separando. Entonces, lo primero que hago es intento formar la partición. O sea, intento formar la partición, intento formar la partición de acá adentro también. Entonces digo, límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de n de k igual 1. Entonces voy y digo 6 raíz de 3. Voy a multiplicar. Acá tengo un n cuadrado. Acá tengo un n. Entonces voy a formar al tiro el n de afuera, multiplicando y dividiendo por n. Entonces, aquí voy a tener un n cuadrado partido en 3n cuadrado más k cuadrado por 1 partido en n. Entonces, con eso estoy agregando el n de acá afuera. Y me fijo, ¿qué está siendo multiplicado por el k? O sea, por el i en este caso. Un 1. Entonces, ¿qué multiplicaba al i? Un b menos a. Y acá también tengo un b menos a. Pero, ¿qué le falta al k? O sea, ¿qué es lo que le falta acá para como que esté bien? El partido en n. Entonces, voy y busco a formar el partido en n. Entonces, tomo este n de acá y lo paso hacia abajo. Como, en vez de tenerlo n, lo paso hacia abajo como un 1 partido en n. Entonces tengo límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de k igual 1 hasta n de 6 raíz de 3, que es como lo que tengo arriba, partido en 3n cuadrado más k cuadrado. Todo esto dividido en n cuadrado por 1 partido en n. Entonces, simplifico esto, se me van a ir el n con el n cuadrado de acá. Entonces esto lo voy a borrar y me queda 3 y aquí me queda partido en n cuadrado. Entonces, pude formar el pude formar más o menos el i partido en n. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Escribo esto de nuevo, elevando al cuadrado, o sea, sacando el cuadrado afuera, y me queda límite, cuando n tiende a 0, de la sumatoria de k igual 1, de 6 raíz de 3, partido en 3 más k partido en n al cuadrado, por 1 partido en n. Entonces, les pregunto, ¿se parece? Acuérdense de que esto, el a más i b menos a partido en n, lo reemplazo en todas las x. Entonces, aquí me da la sensación de que va a haber un x. O sea, de que el k partido en n en verdad es un x en la función. ¿Por qué? Porque ya no puedo hacer nada más para formar x. O sea, para formar b menos a partido en n. Al final lo que está multiplicando ahí es b menos a partido en n. Ya lo tengo despejado, o sea, no le puedo agregar nada más a la función. Entonces, voy y empiezo a resolver cosas. Digo, perfecto. Esta función si es que esto es mi x, significa de que b menos a partido en n tiene que ser igual a lo que está multiplicando esto, o sea, 1 partido en n. Por lo tanto, b menos a tiene que ser igual a 1. Pero yo veo, ¿hay algo sumándose al k?
¿Hay algo que se le esté sumando al K? Dígame, ¿hay algo que se le esté sumando al K? ¿Que pueda ser el A? Cero. Exacto. Se le está sumando un cero. Porque si no, estaría también dentro del cuadrado. ¿Se me entiende hasta ahí? O sea, se le está sumando un cero. Porque si no me habría dado algo de este estilo. Déjenme hacer zoom. No sé, uno más. Y ahí el K sería uno. Bueno, esto también se van a ir dando cuenta a medida que vayan haciendo harto ejercicio. Entonces, B menos A tiene que ser 1 y A es 0. Entonces, por lo tanto, B va a ser 1. No, F sería toda la función, pero todo lo que, todo lo que estoy evaluando, o sea, el A más I, B menos X partido en N, sería el X. Por eso, que ese es el error típico. O sea, lo que me preguntaste tú, Rodrigo, es el error típico de este tipo de preguntas. De que piensan de que la función va a ser x cuadrado, cuando la función es todo esto, lo que contiene al x cuadrado. Acuérdense que esto es f de x por la partición. La partición es 1 partido en n. ¿Listo? No me complico. Entonces el 6 raíz de 3 partido en 3 más k partido en n al cuadrado va a ser la función. Pero este valor de acá, el a más i, o sea, el a más k, b menos a partido en n, lo reemplazo en el x. Entonces, mi función, ahora sí, perdón, mi función va a ser igual a 6 raíz de 3 partido en 3 más x cuadrado. O sea, el x cuadrado está como en la parte de abajo de mi función. Pero no es mi función, pues mi función es todo esto. Entonces, si es que yo ahora quiero escribir esto como una integral, digo, listo, integral, ¿de dónde hasta dónde? Desde A hasta B. ¿Cuánto vale A? A vale 0. Desde 0. ¿Cuánto vale B? B vale 1. ¿De qué función? De toda esta función. Entonces, de 6 raíz de 3 partido en 3 más x cuadrado de x. O sea, si tú escribías x cuadrado acá, te da una función completamente distinta. Pero toda la función es la que se escribe. Entonces, para dejar esto bonito, voy a lo más arriba y escribo que esto va a ser igual, esto va a ser igual a la integral entre 0 y 1 a b de 6 raíz de 3 partido en 3 más x cuadrado. ¿Se entendió? Creo que si es que hay una cuestioncita chiquitita que no se entienda, que me digan nomás. Déjame hacer como hay que se vea por lo menos gran parte del problema. Lo más complicado de todo este tipo de ejercicio es encontrar la función. O sea, el darse cuenta cuál es la función es lo más peludo, porque tú podéis tener como ya una partición que no te haga tanto sentido y decir ya sí, puede que esto sea la partición, y, y al final, como separando la partición y ordenando la función, te da la función. O sea, tienen que preocuparse de tener el, como el k partido en n, como que al final tengan k partido en n, o sea, si tienen k partido en n cuadrado, no les funcionan, porque es k partido en n. Y de que lo que multiplique al k sea lo mismo que está multiplicando afuera.
O sea, tienen que preocuparse de esas cuestiones. ¿Se entendió? Bueno, igual ahora en el segundo ejercicio va a ser un poco más fácil verlo cuando ya lo vieron una vez. Entonces, como que ahora se van a empezar a dar cuenta de decir como, ya listo, eso es la función, esto es el A, esto es el B. Se empieza a dar cuenta de eso más fácil. Entonces, ¿qué? Nos dicen, límite, escribí cuando X, es cuando N, perdón. Por eso me confundí. Cuando N tiende a infinito, de 2 sumatoria de K igual 1 hasta N, de 3N más 2K, todo esto elevado a P, partido en N elevado a P más 1. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Es intentar formar como multiplicador N, o sea, por 1 partido en N, y tener como toda la función un poco más junta. Entonces, separo esto como N elevado a P por N. Y me queda límite cuando N tiende a infinito. Y voy a meter el 2 adentro de la función. De la sumatoria de N, o sea, de K igual 1 hasta N, de 3 elevado a N, de 2 por 3N más 2K, todo esto elevado a P, partido en N elevado a P por N. O sea, al final lo separé. ¿Por qué? Porque ahora el N elevado a P lo puedo meter adentro de este paréntesis y afuera tengo el 1 partido en N. Entonces tengo algo que parece una función y tengo lo que parece una partición. Entonces, esto es límite, cuando N tiende a infinito, de la sumatoria de K igual 1 hasta N, de 2, 3N más 2K partido en N, todo esto elevado a P por 1 partido en N. Entonces, aquí lo simplifico, o sea, ordeno esto acá, y me va a quedar como límite, cuando N tiende a infinito, de la sumatoria de N, K igual 1, de 2 por, voy a simplificar los N de acá, me va a quedar 3 más 2K partido en N, elevado a P, por 1 partido en N. Entonces, si nos empezamos a fijar, esto da toda la sensación de que sea la función, o sea, de que sea x elevado a p. ¿Cuáles son los únicos inconvenientes? De que tenemos un 3, y tenemos un 2, y aquí tenemos un 1. Pero tenemos el 2 de acá. Entonces, voy a reemplazar este 1, o sea, voy a multiplicarlo y voy a ponerlo acá. Con eso tenemos 2 partido en n, 2 partido en n, que es lo que está multiplicando al k. Entonces, voy y digo, b menos a tiene que ser igual a 2. ¿Tengo alguna cuestión que está solito? Un 3. Entonces, a va a ser igual a 3. Por lo tanto, b es igual a 5. ¿Y cuál va a ser mi función? Si es que esto es el a, esto es b menos a partido en n, esto es el k, va a ser x elevado a p. O sea, f de x va a ser igual a x elevado a p. Entonces, escribo mi función de nuevo. O sea, la escribo en forma de integral. Esto va a ser igual a la integral desde a, pero a vale 3, hasta b, b vale 5, de mi función x elevado a p de x. ¿Se entendió? ¿Quedó más claro con este? O sea, este al final es un poco más fácil que el anterior porque
como está el elevado a p, como que nos los muestra al tiro como ya, listo, todo esto es la función. ¿Quedó más claro? Perfecto. Ya. Voy a mostrar una cuestión que es como el principio teorema fundamental del cálculo, que, o sea, no es tan el teorema, pero se va a juntar con... le voy a explicar una cuestión que se la expliqué antes muy a la rápida, que nos va a servir un poco para ir entendiendo integrales. Acá ustedes tienen integral desde 3 hasta 5 de esta función. Entonces, ustedes para resolver estas funciones, lo que hacen primero es integrar x elevado a p. Tienen que pensar que x elevado a p es el resultado de una derivada. Entonces tienen que escribir, o sea, es el resultado de la derivada de una función. Y tienen que escribir esta función como antes de derivarla. Entonces, lo que hacen es, toman la función, le suman 1 y lo dividen por el valor más 1. Porque cuando yo derivo esto, el p más 1 cae, entonces me queda aquí multiplicando, escribirlo de otro color. Como imaginemos que estoy dividiendo, o sea, derivando. Me va a quedar p más 1 aquí, multiplicando, y aquí le resto un 1. Entonces, esto se me simplifica con esto abajo, y el 1 con el 1 acá, y vuelvo a tener el x elevado a p. Entonces, la integral de x elevado a p va a ser x elevado a p más 1 partido en p más 1. Pero aquí me dicen de que está desde 3 hasta 5. O sea, no es desde cualquier valor de x. Por lo tanto, esto es como una línea recta para acá, lo evalúo entre 3 y entre 5. ¿Qué significa evaluarlo entre 3 y entre 5? De que reemplazo todos los x por 5 y después le resto como la misma función, pero todos los x por 3. Entonces, voy y digo 5p elevado, o sea, 5 elevado a p más 1 partido en p más 1 menos 3 elevado a p más 1 partido en p más 1. Y esto, voy a escribirlo con celeste, o sea, este resultado de acá es el mismo que el resultado de acá y es el mismo que el resultado de acá. O sea, el límite cuando n tiende a infinito de 2 por la sumatoria de k igual 1 hasta n, de 3n más 2k, todo eso elevado a p dividido en n elevado a p más 1, es 5 elevado a p más 1 partido en p más 1 menos 3 elevado a p más 1 partido en p más 1. ¿Hasta ahí se entendió? ¿O ya dejaron de entender hace media hora y en verdad no están procesando nada? ¿Se entiende? ¿Todos me están entendiendo? Ya, bacán. Entonces, al final, este tipo de cuestiones, como que empieza a simplificar harto el resolverlo, porque pasan de una cuestión súper compleja, o sea, si es que yo les pido que me resuelvan esa sumatoria, es complicado, pero el escribirlo, ¿cuánto había dado Aiden? A vale 3, B vale 5. ¿Por qué? Porque el A aquí cachamos que es 3 y la resta entre B menos A tiene que ser 2. Entonces, pasamos de una sumatoria súper complicada a una integral súper básica. O sea, el integrar esto después se van a dar dando cuenta de que es como de las cosas más fáciles para integrar. Entonces, pasar de esto a esto, como a uno le simplifica la vida, por así decirlo. Entonces, ¿qué es eso antes del resultado? ¿Cuál?
Esto aquí va un igual. ¿Eso? Esto de acá, el x elevado a p más 1, partido en p más 1, rayita 5, 3. Es como, es literalmente lo mismo que cuando escribíamos L'Hopital, como que escribíais como igual L'Hopital, y después escribíais como el resultado. Aquí se escribe el resultado de la integral, y la rayita para abajo significa evaluado entre 3 y 5. O sea, si es que yo tengo integral entre a y b de x, esto va a ser x de x, esto va a ser igual a x cuadrado partido en 2, evaluado entre a y b, que es igual a b cuadrado partido en 2 menos a cuadrado partido en 2. Porque es como la forma en cómo se van escribiendo. ¿Por qué? Porque de repente hay que tener una función complicadísima. Entonces, no sé, basta con que yo te diga esto. Menos x eh, elevado a... O sea, como te la pongo menos, ya te va a poner el menos acá, pero después vaya a tener menos b cuadrado menos menos. O sea, esto es como... No sé si me explico. Entonces, al final uno lo hace como por un tema de orden. O sea, podéis pasar de acá al resultado, es decir, menos, como b cuadrado partido en 2 menos a cuadrado partido en 2. Ya, sí, como que hiciste la integral en tu cabeza, pero en la práctica, la mayoría de las veces la vais a estar calculando a mano y vaya a tener una función como simple. Pero si es que yo te pongo esto, x cuadrado más x más 3, todo esto diferencial de x. Tenéis que calcular la integral de x al cubo, o sea, de x cuadrado. Entonces esto te da x cubo partido en 3 más x cuadrado partido en 2 más 3x. Y todo esto evaluado entre a y b. Después empezáis, que es b cubo partido en 3 más b cuadrado partido en 2 más 3b menos, como todo eso es la parte a cubo partido en 3 más a cuadrado partido en 2 más 3a. Recién ahora tenéis como el resultado. Es por un tema de orden. O sea, aquí literalmente solo le agregué dos términos más, y mira cómo aumenta como de una línea a otra. Entonces, como el ir sabiendo como qué cosas tenéis que ir haciendo. Porque por último aquí ya sabéis como ya no te equivocaste. Si es que tenía algún error por acá, tal vez te equivocaste solo reemplazando y no integrando. Entonces, como que el error pasa a ser un error más chico. Como, ya, no tuvo un error integrando, sino que tuvo un error reemplazando. Okay. Esta función sigue igual siendo simple. O sea, si es que yo te pongo una fracción que hay que integrar. ¿Se acuerdan cuando teníamos como el u partido en b derivado, que era u b' menos, o sea, perdón, u' b, así, como tienen que llegar tienen esto, o sea, tienen esto y tienen que llegar a esto, entonces como que los pasos son más complicados. O sea, son posibilidad más de error. O sea, te puedes equivocar como un número chico que te faltó sumar el uno y te queda, te queda la barra para atrás. Ya, entonces, aquí nos da este resultado. Uy, perdón, nos da este resultado. Entonces, vamos a pasar al último ejercicio, que es del teorema fundamental del cálculo. ¿Dónde encontré? Aquí está. Problema 4. Nos dicen,
Utilizando el teorema fundamental del cálculo, calcule el valor del siguiente límite. Y nos dicen, límite, cuando tienda a 0, de la integral de 0 hasta x cubo de Euler elevado a t al cuadrado, diferencial de t, partido en integral de 0 hasta x de seno de t cuadrado de t. Entonces, si es que yo reemplazo por x igual 0, me queda integral desde 0 hasta 0 de una función, y acá desde 0 hasta 0. Entonces, sin saber cuánto es el resultado de la función, o sea, cuánto es el resultado de estas integrales, solo viendo lo que hicieron, cuando lo que expliqué acá, nos va a quedar 0 menos 0. O sea, algo o menos ese mismo algo, porque estoy usando el mismo valor, o sea, voy desde 0 hasta 0. Entonces me va a quedar algo menos algo, 0. Y lo mismo me va a quedar abajo. O sea, como estoy restando el mismo número, si es que no sé, la función me da 5, me estoy haciendo 5 menos 5, 0. Partido en 3 menos 3, 0. ¿Qué significa eso? Que tengo que aplicar un límite de 0 partido en 0. ¿Se ve el 0 partido en 0 o no? Ya, va. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos cuando teníamos un límite de 0 partido en 0? L'Hopital, ¿o no? Sí, perfecto. Entonces, aplicamos L'Hopital. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar esta integral. Y por lo que les expliqué recién, ¿cuánto es la derivada de una integral? Así que la derivada es literalmente, o sea, la integral es la antiderivada. Si es que yo quiero derivar una integral, ¿cuánto me va a dar? Claro, la función adentro. Lo mismo adentro. Entonces, si es que yo tengo una función coseno de x, lo integro y después lo derivo, me vuelve a dar coseno. Porque la integral de coseno, seno, y la derivada de seno, coseno. Entonces hago exactamente lo mismo. Entonces vuelvo a lo de antes. ¿Cuál es la única diferencia? Entonces límite, cuando x tiende a 0, de Euler elevado a t cuadrado, dividido en seno de t cuadrado. ¿Cuál es la única diferencia? De que este límite tiene puntos, o sea, entre 0 y x cubo, y el otro está entre 0 y x. Por lo tanto, tengo que evaluarlo en esos puntos. Entonces, lo tengo que evaluar en esos puntos. ¿Por qué? Porque si es que esto hubiera sido entre 0 y infinito, como que me da un poco lo mismo. O sea, si es que no hubiera tenido límites, significa que va desde lo real a lo real. Entonces no lo tengo que evaluar. Pero acá me dicen, esto está entre 0 y x cubo. Entonces yo teóricamente voy a haber calculado el límite, o sea, voy a haber calculado esta integral, voy a haber evaluado en esos puntos y después de esos puntos los voy a haber derivado. Volviendo al mismo ejemplo que teníamos antes, acá. Quiero derivar esta integral, pero ya lo tengo como estos resultados, entonces digo, listo, ¿cuánto es la derivada de 5p más 1 partido en p más 1? 5p, o sea, 5 elevado a p, menos 3 elevado a p. Entonces, es lo mismo que tengo acá, pero evaluado en los puntos. O sea, tengo que decir, listo, la derivada de esta integral va a ser 5 elevado a p menos 3 elevado a p. Ya el derivar el resultado de la integral. Entonces, volviendo acá, tengo que evaluarlo en los puntos. Y eso es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo, como si es que tengo una función
f mayúscula, que va a ser igual a la integral de f minúscula, evaluada, eso, entre a y b, la derivada de f mayúscula va a ser igual a f minúscula evaluada entre a y b. Ya, pues entonces tenemos que evaluar en los puntos. Voy y reemplazo todos los t, porque estoy en función de t, por esto va, entonces esto me queda t, cuando x tiende a 0, de Euler elevado a, ¿cuánto? A t cuadrado, pero ¿cuánto va a valer t? X cubo. Entonces, elevado a x cubo al cuadrado, menos Euler elevado a 0 al cuadrado, dividido en seno elevado a t cuadrado, o sea, evalúo el x, me queda seno elevado a x cuadrado menos 0, ¿no? Elevado a 0 al cuadrado. Entonces, ahora puedo empezar a reemplazar cosas. Euler elevado a 0. ¿Cuánto? O sea, Euler elevado a 0, 1. Elevado a 0, 1. Eso me queda 0 arriba. Y abajo me queda seno de 0, 1. Seno de 0, 1. 1 menos 1, 0. Vuelvo a tener un 0 partido en 0. Vuelvo a aplicar L'Hopital. Pero ahora ya tengo, o sea, ya no tengo que integrar nada, porque lo complicado era pasar de las integrales a la función. Entonces, ahora derivo. Tengo, esto es una constante, o sea, Euler elevado a 0. Todo esto no depende de x, por lo tanto es 1. Tampoco depende de x, que también es un 1. Cuando la derivada se me va a ir, entonces voy a derivar solo esto de acá. Me queda la derivada de aquí, Euler elevado a x cubo al cuadrado, entonces queda x elevado a 6. Y abajo tengo seno de x cuadrado. Entonces, eh, tengo que, también solo derivar eso porque el otro me da 1. Entonces, aquí me va a quedar, va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de, esto es Euler elevado a x elevado a 6. Esto me va a quedar 6, o sea, cae todo el exponente, entonces me queda x elevado a 6 por Euler elevado a x elevado a 6, pero tengo que también derivar el x por regla de la cadena. O sea, derivo este 6x elevado a 5. Porque tengo que agarrarlo arriba y tirarlo para abajo. Entonces, me queda 6x elevado a 5 por Euler elevado a x elevado a 6. Partido, ¿eh? Ahora tengo que hacer lo mismo, pero con el seno de x cuadrado. Que no es lo mismo que seno cuadrado de x. Porque la regla de la cadena va como a lo de adentro. Entonces, derivo seno de x cuadrado y me queda coseno de x cuadrado por la de lo de adentro, por 2x. Entonces, bueno, ahora esto simplifico los x, me queda x elevado a 4, y me queda coseno de x cuadrado, 1, o sea, coseno de 0, 1,
Y arriba me queda 0, que me queda 0 elevado a 4 por 1. Entonces esto me da 0. Entonces, el valor de todo este límite, voy a escribirlo aquí, que el límite cuando x tiende a 0 de la integral de 0 a x cubo dividido integral de 0 a x de seno de t cuadrado de t, y arriba Euler elevado a t cuadrado de t es 0. Sí, se deriva ambas partes con el L'Hopital, arriba y abajo. ¿Sí? Sí, lo complicado de este ejercicio en particular es o sea, un ejercicio para darse cuenta de que cuando yo derivo la integral tengo la función de lo de adentro, pero tengo que evaluar en los límites. Si es que no tengo límites, no evalúo en nada. O sea, yo puedo tener la integral de Euler elevado a t, y si es que derivo esa integral me queda Euler elevado a t, porque no está evaluado en nada. Bueno, ¿hay alguna pregunta de cualquiera de todos los ejercicios? Este era el último ejercicio de la ayudantía. ¿Nada? ¿Cómo paso a integral a recta en ambas partes? ¿Cómo? ¿Cómo paso del primer paso al siguiente? ¿Cómo paso de acá, del primer L'Hopital hasta aquí? ¿O de acá a acá, antes? ¿Dónde? A ver, ¿aquí? ¿Está acá? Ya, ¿cómo paso de aquí a acá? Perfecto, ya. Yo lo que hago al final es evalúo la función, entonces me doy cuenta de que esto va entre 0 y 0, y acá entre 0 y 0. Entonces, eh, da lo mismo el valor que me dé la función, o sea, no me complico en calcular la integral, pero estoy haciendo lo mismo menos lo mismo. O sea, porque estoy yendo al mismo punto. Si estuviera yendo entre 2 y 2, me va a quedar como la función evaluada en 2 menos la función evaluada en 2. Y que si que lo analizáis desde un punto más pico, estoy calculando el punto, funciona así. Desde aquí hasta aquí. Literalmente base 0 por mi altura, que no la conozco. O sea, me da lo mismo cuánto es la altura, si es que ya la base es 0, me va a dar 0. Entonces, aquí me queda 0 a 0, entonces todo esto me va a dar 0, y aquí lo mismo, tengo desde 0 hasta 0. Entonces, yo sé de que me van a dar un 0 partido en 0. Antes no necesito calcular el valor integral para saber de que el rango va a ser de 0 a 0. Entonces, aplico el L'Hopital. Entonces, derivo, pero tengo que derivar lo que viene después de la integral. Y el teorema fundamental del cálculo lo que me dice es de que si es que tenéis una función f mayúscula, que es una integral de f minúscula, y tú querís derivar la función f mayúscula prima, va a ser f minúscula. O sea, al final la integral es la antiderivada. Entonces, lo que hace es tomar una función y como restarle una derivada. O sea, si es que yo tengo f2', una función dos veces derivada, le aplico una integral, voy a tener f'. Es como, es el paso para como retroceder una integral. Entonces,
Si es que yo derivo esto, o sea, si es que yo derivo una integral, voy a tener la función. O sea, aquí me da f de x, pero tiene que estar evaluada entre a y b. ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Como más prácticamente, viendo el ejercicio anterior. Yo en el ejercicio anterior tenía que integrar xp desde 3 hasta 5. Cuando yo integré toda esta función me dio este valor de acá. 5 elevado a p más 1 partido en p más 1 menos 3 elevado a p más 1 partido en p más 1. Entonces, si es que yo quiero derivar esto, que sería lo mismo que derivar esto de acá, porque esto es una igualdad, entonces, si es que yo derivo esto, me va a quedar la derivada del primero y la derivada del segundo. Entonces, la derivada de 5 elevado a p más 1, el p más 1 va a caer y va a quedar multiplicando, y el p más 1 se le va a restar 1. Entonces me va a quedar p más 1 menos 1, p. Y el p más 1 se me va a simplificar con el p más 1 de acá abajo. Entonces me va a quedar 5 elevado a p. Y me va a pasar lo mismo con el 3. Entonces me va a quedar 5 elevado a p menos 3 elevado a p, que es lo mismo que tengo acá. O sea, acá tengo x elevado a p. Entonces yo puedo decir la función, o sea, x elevado a p, evaluada en los puntos. Entonces me va a quedar 5 elevado a p menos 3 elevado a p. Si es que lo vemos acá, va a quedar Euler elevado a t cuadrado, porque es lo mismo que la función que teníamos antes, evaluado entre x cubo y 0. Y aquí lo mismo, seno de t cuadrado evaluado entre 0 y x. Lo reemplazo y me va a quedar el t, lo cambio por un x cubo, entonces me queda Euler elevado a x cubo, menos Euler elevado a 0 al cuadrado. Pero esto acá es una constante, pues esto es lo mismo que 1. Porque Euler elevado a 0, elevado a 2, o sea, me va a seguir siendo Euler elevado a 0, que es 1. Y aquí abajo me queda, como es t cuadrado, pero reemplazo por t, me queda seno de x cuadrado menos seno de 0. Pero seno de 0 siempre es 0. O sea, miento, siempre, sí, siempre es 0. Entonces, aquí, cuando derivo, porque reemplazo acá, de nuevo por 0, me queda Euler elevado a 0, 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. Aplico L'Hopital, el 0, bueno, el 0 nunca está, o sea, es 0. Y el 1, la derivada de una constante es 0, entonces no la escribo. No sé si ahí se entendió, abarqué un poco más de los pasos, pero para no tomar tanto tiempo. Y bueno, después me queda 0 partido en 1, entonces ahí termina el resultado. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Voy a hacer un poquito de zoom para que se alcance a ver el 0. Bueno, entonces, no habiendo más preguntas, voy a cortar la grabación.